devaluación o por lo menos una aceleración en la suba del tipo de cambio. Para hablar de este tema y muchos otros ya lo tenemos en línea a Pedro Ciaba Serrates, jefe de estrategia de Portfolio Personal Inversiones. ¿Cómo estás, Pedro? Juan Pablo Marino de este lado. ¿Cómo andas, Juan Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, Pedro, por atendernos. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo estás viendo este fin de año respecto a la situación cambiaria? Mientras Argentina se está negociando todavía con el Fondo Monetario, el día de ayer la novedad fue que se cumplió con el pago de capital de casi 1.900 millones de dólares. Eso es una señal positiva, estaba descontada por el mercado, pero ¿cómo están analizando que todavía no se haya llegado a un acuerdo después de varios meses, yo te diría ya hasta años, ¿no?, de estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Sí, bueno, la respuesta podemos estar 2 horas hablando, ¿no? Pero me parece que hay que encararlo pensando en 2 ámbitos distintos. Primero, la negociación con el fondo, por lo menos en lo que es lo urgente. Me parece que el pago ya estaba descontado. Hoy en día lo que son las reservas netas, ya tenía el Tesoro, el Banco Central tenía los DEX para pagarlo. Los DEX remanentes que todavía, a partir de la distribución que hicieron en septiembre, nos alcanzaban para pagar este pago de capital, que eran 1.900 millones de dólares, y también nos alcanzan para los intereses de enero. Ahí ya nos quedaríamos sin DEX, y entonces todos los pagos a partir de esa fecha ya pasarían a tener que ser necesariamente justamente con dólares. Y obviamente, dadas las reservas netas líquidas que tenemos, incluso si querés contando el oro, claramente no nos alcanzaría. ¿En cuánto las calculan ustedes, Pedro, a las reservas netas? Las reservas netas líquidas para nosotros ya están en términos negativos. Más o menos alrededor de los menos 50 millones de dólares. Eso es sin incluir los DEX y sin incluir el oro. Incluyendo el oro podés sumar más o menos unos 3.500 adicionales. Entonces más o menos ahora estarías en 3.500, ¿no? Sacando el remanente de DEX, que igualmente lo vas a usar en enero. Claramente vos no solamente tenés pagos con el fondo, también tenés algunos compromisos con otros multilaterales, también tenés el pago de bonos, que son más, con el sector privado solo son más o menos 515 millones de dólares en enero, y después obviamente también algunos demanda por pagos de corporativos, pagos de algunos provinciales, incluida ahí una amortización de Santa Fe, el primer pago de intereses de la provincia de Buenos Aires. Todo indica que la gran pelota igualmente es el pago de capital en marzo al fondo, y ahí ya te quedarías sin reservas netas directamente. Entonces esa es una situación obviamente muy preocupante, y es donde está la urgencia, o donde me parece que el gobierno está muy presionado para alcanzar un acuerdo antes de esa fecha. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y después, por el otro lado, que vos justo decías, bueno, el plan en realidad lo estamos pidiendo hace mucho, ¿no? Creo que todo el año estuvimos hablando, cada vez que estuvimos acá en el programa, y me parece que esa necesidad de un plan para adelante, racional, la tenemos ya desde hace rato. Básicamente, pensá en los bonistas, ¿no?, en el sector privado que ya reestructuró, el plan lo está esperando hace 15 meses. Que esa básicamente era la promesa, ¿no? Una vez que vos reestructurabas, lograbas la liquidez de corto plazo en términos de deuda, en términos de pagos de deuda, pero el Tesoro se tenía que comprometer, el gobierno se tenía que comprometer a tratar de por lo menos empezar un camino de consolidación fiscal. Ese plan no está, no llegó nunca, y me parece que vamos a brindar el 31 de diciembre, obviamente, sin un plan, con la promesa de que en enero o febrero vamos a acelerar las negociaciones con el fondo, y bueno, eventualmente va a llegar. Eso es lo que me parece que Guzmán está tratando de transmitir a los mercados. Ahora, Pedro, si comparamos la expectativa de devaluación que había previo a las elecciones, ¿no?, que se contaba que el Banco Central no le iba a quedar otra que aflojar la contención, si querés, del tipo de cambio y, bueno, dejarlo correr un poquito teniendo en cuenta todo el atraso que venía acumulando en los últimos meses. Ahora, comparado ese momento de esa expectativa que había, que vimos que no sucedió finalmente, por lo menos se ha acelerado un poquito, pero no demasiado la suba del dólar diaria, ¿cómo estamos parados hoy respecto a los próximos, yo te diría, próximas semanas, ¿no? O sea, persisten esas expectativas de evaluación, se moderaron un poco o, al contrario, están cada vez más latentes? No, a ver, algo se moderó, seguro, porque de hecho el mercado, mirando de hecho spreads entre lo que rinden, por ejemplo, los bonos dólar link soberanos contra los bonos CERS soberanos también, te das cuenta que
el aumento del tipo de cambio real que te hace indiferente entre ir por una inversión o la otra, eso se achicó bastante. Entonces es verdad que hay una sensación de que el mercado iba a poder barrenar mejor la situación cambiaria. Ahora para que eso pasara, ayudó que en realidad la asistencia monetaria de noviembre fue relativamente muy baja. Las licitaciones en el mercado doméstico le fue muy bien, eso también participó en ese punto. Y también, obviamente, al comienzo de diciembre, especialmente un movimiento que se dio en las primeras 2 semanas, ¿no? Específicamente, el contado aflojó mucho y aflojó también la brecha. Eso se lo podés dar, si querés, a dos conceptos claves. Me parece que la idea previa era que la Argentina iba a romper la relación con el fondo, y sin embargo después empezaron a dar señales. Ya la primera misión, esa donde iban a mandar el equipo técnico del gobierno a negociar con el fondo, se da una sensación de que iban a acelerar las negociaciones y que finalmente iba a poder llegar a un acuerdo en un plazo que era muy difícil que fuera diciembre, pero por lo menos en el verano. Entonces eso sí dio algo más de confianza. También situaciones, temas estacionales, como por ejemplo el tema del pago de los impuestos, bienes personales. Eso ayudó a que el contado descomprimiera bastante, y me parece que en esa sensación, por lo menos el mercado cambiario tuvo cierta calma en diciembre. Ahora, a partir de que estas negociaciones, no te digo que se estancaron, pero que bajó el optimismo, me parece que acá el punto clave es Jerry Rice, la semana pasada, el portavoz del fondo, dando el mismo color de conversaciones constructivas, ese mismo tono, entre comillas, optimista, pero que todavía no iba a haber una misión del Fondo de Argentina. Eso me parece que es una señal clave de que entonces la llegada de ese acuerdo, o por lo menos las dos posiciones, siguen más abiertas, o vamos a tener que esperar más, por lo menos, de lo que pretende Guzmán. Y en ese sentido, fíjate que el contado rebotando, la asistencia monetaria otra vez, ayer se confirmó una nueva transferencia del Banco Central del Tesoro, ya estamos casi en los niveles de octubre, probablemente lo supere, la inflación de alta frecuencia de nuevo por arriba del 4%, después de la baja estacional de noviembre, y en ese sentido me parece que estamos empezando a ver un movimiento opuesto, un poquitito más de debilidad en los bonos y un poquitito más de percepción de hasta dónde alcanzan las reservas netas del Banco Central. Pedro, ¿qué tal? Te saluda Roberto Velato, el equipo del Mirador. Te quería preguntar por lo que se conoció ayer respecto de la evaluación ex post que hizo el fondo sobre su propio préstamo de hace 2 o 3 años. Hubo palabras como fracaso, fuga de divisas. ¿Crees que esta evaluación de ayer que hizo el fondo ayuda en la negociación a la Argentina o qué pensás vos? Yo creo que el fondo en ese sentido está muy abierto a llegar a un acuerdo y le ha dado en todo momento una rueda de auxilio, una ventana por donde Guzmán puede meterse y donde el gobierno políticamente puede agarrarse para tratar de llegar a un acuerdo, hacer las cosas que el fondo quiere y que políticamente no sea un gran costo, ¿no? Tratar de decir, bueno, o sea, me parece que así como en su momento, hace un par de meses, el gobierno festejaba de que el fondo había puesto la palabra multicausal, ¿no? Dentro de la explicación de la inflación, acá hablando de, bueno, esto fue relativamente un fracaso, tendríamos que haber evaluado algún tipo de medidas heterodoxas, tendríamos que haber evaluado más el contexto puntual de la Argentina. Me parece que el fondo pone esas menciones, lo estuvo haciendo también en el comunicado anterior de hace un par de semanas, donde decía, donde a Guzmán le daba, me parece que alguna cuerda a donde agarrarse, pero el fondo, al final y al cabo, va a tratar de pedir algo más parecido, o algo un poco más racional de lo que se presentó en el presupuesto, que de hecho también lo rechazó el Congreso. Y eso me parece que ese presupuesto que estaba, que me parece que el fondo también lo veía inviable, tenía fuentes de financiamiento que la verdad que no eran realizables, especialmente todo lo que se habló en organismos multilaterales, esa brecha que había de dólares, de pesos, de financiamiento que no sabía cómo se iba a poder cubrir. Me parece que ahí el fondo lo que va a presionar es decir, bueno, van a tener que gastar menos, muchachos, porque si el mercado internacional está cerrado y al mercado doméstico y la asistencia monetaria no le puedo pedir cualquier cosa, la única forma, si vos no conseguís esos multilaterales que parecían, por lo menos parecían demasiado optimistas, vas a tener que ajustar vía reducción obviamente del déficit primario. Yo creo que el fondo está haciendo esa pelea política
de darle una vía de escape al gobierno para que el costo político no sea tan alto, pero que obviamente las cuestiones claves me parece que van a estar sobre la mesa. Y eso es consolidación fiscal más rápido. Pedro, te hago la última y tiene que ver con las inversiones, ¿no? Teniendo en cuenta todo este panorama de coyuntura local que acabas de comentar y teniendo en cuenta también lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque sabemos que afuera también hay mucha volatilidad, ¿no? Teniendo en cuenta lo que sucede en Estados Unidos, Wall Street, lo que sucede en Europa, los casos de Omicron, también qué va a pasar con el crecimiento de Estados Unidos. Bueno, con todo ese panorama, ¿en dónde hay que estar parados, ¿no? En activos argentinos, en activos extranjeros, en títulos públicos, en títulos privados. ¿Por dónde está la orientación para el ahorrista promedio que bueno, por lo menos quiere no perder contra la inflación, ¿no? Mira, Juan Pablo, esta pregunta te la contesto con lo que estuvimos armando en el último tiempo con el equipo, especialmente mirando el aguinaldo y mirando también un poco lo que serían las carteras de un inversor para el 2022. Nosotros nos desplazamos en dos diferentes carteras, una más para un perfil conservador y otra más para un perfil agresivo, siempre hablando de lo que es la exposición argentina, que eso después dentro de un portfolio global, uno puede decir, bueno, yo ya vivo en Argentina, la verdad capaz no quiero tanta exposición, o uno dice, bueno, capaz miro un cambio de expectativas, estoy pensando en eso, en algo más optimista para adelante, voy a agregar más Argentina, pero en el conservador preferimos, la verdad, que instrumentos de menor volatilidad, y eso es sacar casi todo lo que es títulos públicos, por lo menos títulos públicos soberanos, y quedarnos bastante posicionados en dólares. Decimos como un 60% de nóminas corporativas, nos gusta el Pan American 2027, nos gusta CGC 25, Telecom 25, y después un 30% de provinciales de buena calidad, ahí de más a menos, el Cava 27, Córdoba 26, los bonos de Neuquén, el con regalías y el sin regalías, que puede ser una alternativa agresiva atractiva, y después un 10% de pesos para transaccionalidad. Y por último, para el perfil agresivo, que sí necesariamente asumiendo mayor volatilidad, pero con mayor potencial retorno esperado, agregar algo de títulos públicos en dólares, hasta un 15% de la cartera, y también la posibilidad de agregar acciones, ¿no? Con el Marval debajo de los $400, el medido por contado con liquidación, me parece que puede haber ahí valor, siempre y cuando el contexto para adelante sea constructivo. Sí, sí. ¿Y CDR están recomendando también alguna porción de la cartera en estos certificados de depósito argentino que replican acciones de empresas extranjeras? Bueno, no es un misterio, ¿no? De hecho, se mira con el volumen, el éxito que han tenido en el 2020 y el 2021 los CDR, que también son una alternativa, ¿no?, para el inversor minorista para escaparse de lo que es riesgo Argentina, y obviamente que para el que no quiere jugar toda la posición en Argentina, como dijimos recién, en un portfolio global, puede ser una alternativa de diversificar riesgo Argentina, pararse, el subyacente son instrumentos de afuera, y de paso es estar relativamente dolarizado y contado con liquidación, obviamente con un fuerte riesgo que en definitiva el subyacente de eso es equity, entonces eso con muchísimo cuidado. Sí, y ahí me puedes nombrar un sector, y esta es la última que te hago, ¿qué sector de los CDRs puede tener algún tipo de potencial quizás en el corto plazo, por lo menos estar resguardado de eventuales bajas del mercado? Mira, valor especialmente, y quizás si la situación de tasa se confirma y vamos a un escenario cada vez un poco más hawkish, me parece que ahí hay que estar mirando de cerca las financieras, y después, bueno, por cuestiones así relativas de trading, capaz hay algunas empresas que en la última baja han sido muy castigadas, qué sé yo, Mercado Libre me parece que es una que puede tener algo de upside para adelante. Bueno, genial, Pedro, te agradecemos como siempre estos minutos y todos los conceptos que has vertido en esta entrevista. Por favor, felices fiestas para ustedes. Igualmente, felicidades. Hablamos con Pedro Ciaba Serrates, jefe de estrategia de Portfolio Personal Inversiones, PPI. Hacemos la pausa musical de cada jueves y volvemos con la